Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Yo siempre he dicho y creo en que no hay situaciones de duelo que puedan ser más o menos difíciles que otras, porque para todo hay un contexto detrás de esa situación y hay muchos factores que están implicados en esa situación que está sucediendo, valga la redundancia. Pero si de algo me he dado cuenta cada vez que investigo y que estoy más metida y empapada un poco más acerca de la muerte y el duelo, es que hay muchos duelos que sí están invisibilizados, bien sea por un tema social o de la cultura en la que vivimos, o también puede ser porque desde nuestras propias creencias, desde nuestras propia religión incluso, si puede ser, hay muchas cosas que no nos parecen a nosotros un duelo. Pero sí puede que estemos rodeados de muchísimas personas que están atravesando situaciones que para ellas son un duelo y que nosotros por a veces darle como más prioridad a esas propias creencias o por eso que a nosotros mismos nos está pasando, invalidamos y por tanto estas personas que están cerca a nosotros no se expresan o no son capaces de transitar este proceso que pareciera además ser invisible a los ojos de los demás. Tal es el caso de los duelos gestacionales y perinatales. Las mujeres y familias que experimentan este tipo de duelos pocas veces se llegan a sentir en la confianza o en la posición de poder hablar, o poder exteriorizar o poder llorar o transitar, elaborar también su duelo. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, pareciera que no es válido, pareciera que no es algo por el que estuvieras, entre comillas, que estar llorando. ¿Y por qué? Porque aparecen un montón de mitos como o ni siquiera mitos, aparecen un montón de prejuicios o de dichos comunes que tenemos como el de, pero ¿por qué estás llorando si era solo un bebé? O no había nacido, no lo conociste, el bebé apenas tenía unas semanas. O también hay otros dichos comunes como están jóvenes, pueden volverlo a intentar, o ya tienen un hijo, encárguense de disfrutar ese y denle la oportunidad a ese hijo que tienen en vida. Por eso, para hablar de este tema que me parece tan importante de reconocerlo, de darle una voz y de reconocerlo como un duelo, invité a este episodio y a esta charla maravillosa de Otro Manual para el Duelo podcast a Sarita Sánchez, quien es mamá de 3 hijos, Ángel, Milagros y Lorenzo, y quien se ha dedicado en el último tiempo a especializarse en duelos perinatales y gestacionales, acompañando a mamás y sobre todo a familias que en silencio han atravesado estas situaciones que son tan difíciles y que merecen, por supuesto, que sean habladas y escuchadas. Así que, Sarita, mil y mil gracias por estar acá. Caro, gracias a ti, qué alegría y qué honor estar en este espacio tan valioso. Gracias por ser la voz de muchas mamás y de muchos bebés estrella que hoy habitan el cielo, para poder, como decías ahorita en esa introducción tan linda, alzar la voz y hablar de estos temas. Y aunque todavía se atraganta a veces aquí algo en la garganta, hay que manifestarlos y somos la voz de nuestros hijos aquí en la tierra. Gracias. Así es, y mira que Sarita, que ese nombre me parece demasiado lindo, el de bebés estrellas, porque es que realmente se convierten en eso. Entonces, hay una cosa que a mí me parece muy importante, de como lo decía cuando yo me he ido metiendo como en todo este camino y mi propia experiencia personal del duelo, que pues ha estado súper alejada de todo el tema de duelo gestacional y perinatal, pero es el tema de cómo somos capaces de mirar a esas almas que trascendieron, sin importar la edad que tengan, como unos guías espirituales y precisamente como unas estrellas que no importa si duraron un día en esta tierra, si duraron 3 meses, si duraron 7 meses, un año, son capaces de guiarnos. Y precisamente ahí quiero que empecemos por tu historia, por ese pedacito de historia tuyo, que es precisamente la que nos hace entender cómo tus hijos se convirtieron primero en un sueño, porque parte de un sueño que tú tenías de ser mamá de 3 hijos, y segundo, cómo se convirtieron en tus estrellas, pues como de guía y para guiarte como en este camino a la tierra, también a ser la voz de muchas mujeres y familias en duelo. Bueno, Caro, voy a empezar por ese final que estabas hablando de cómo una mujer desde los
quizás, no sé, 8 o 10 añitos de vida, empezó como a jugar con las muñecas, a idealizar la maternidad. Entonces, yo creo que uno, eh, parte de sus sueños también los va como profetizando y los va declarando, ya que uno transcurre como el camino. Y yo dije a los 28 años, yo ya tengo que estar casada y con hijos. Entonces lo fui como construyendo en mi mente y se fue dando el camino. Conocí a Esteban y bueno, empezamos como esa construcción de ese sueño. Nunca había escuchado, pues sí, de abortos, pero no de cómo se veía un duelo que era gestacional, que era perinatal. Yo creo que esto fue orgánico después de lo que me pasó y de las vivencias por las que pasamos ambos. Cuando llega el primer bebé, pues obviamente la ilusión, la alegría, empiezan los controles y en la semana 8 nos dicen ya no hay latido. La verdad es que yo me daba cuenta en los 3 embarazos que he tenido muy rápido de que estaba en embarazo. Ok. Entonces, ahí casi que en la semana 8 nos dicen no hay latido, a uno se le viene pues como todo el mundo encima. Yo creo que ni me podía parar de la camilla, el ginecólogo y Esteban, de lo mal que estaba y del choque que hay en ese momento. Y digamos que ahí fue mi primer milagrito de vida con un propósito gigante que me dio como esa ilusión. Y empecé como a caminar ese duelo de una manera como llegar a la verdad. Yo siempre he dicho, hay que cruzar el río por todas esas aguas turbias, entonces vino mucho dolor. Vengo de una familia muy católica, muy consagrada a la Virgen María, entonces llegó una etapa de mucha rabia, de mucha ira, de hacer cuestionamientos, preguntas, quizás de dudar si de pronto no iba a cumplir ese sueño, y empieza uno como a alimentar esos pensamientos, y viene como un camino muy, de verdad, muy turbio. Eh, en medio de todo el afán y la ansiedad, yo le decía a Esteban, no, hay que volver a quedar en embarazo, el ginecólogo ya no dio vía libre, pasó 3, 4 meses, yo me sentía acompañada. eh, Habían personas que ni siquiera de pronto con intención, pero sí llegan unos comentarios y unos aportes en los que uno lo hace dudar lo que te está diciendo ahorita. Entonces mejor que fue ya y no después, quizás venía con una malformación, eh, tantas cosas que le dicen a uno. A mí me mandaban flores, postres, tortas, lo hacían de la mejor intención, pero uno en ese momento no quieres como nada, ni siquiera sabía yo por qué le había cogido, había ir a mi esposo en ese momento. Entonces imagínate, para uno tener como una visión más amplia en la calle para como todo ese afecto, el acompañamiento de las personas. Tiempo después, 2 o 3 meses, yo quedé súper rápido en embarazo, mmm, y empezó bien. Semana 6 por ahí latiendo, y en la semana ya entrando a la 10, el ginecólogo vuelve y nos dice, se queda ahí con el ecógrafo, muévalo, muévalo, y yo, hay algo que no está bien. Mauro, ¿qué pasó? Me dice, no hay latido, una segunda pérdida. Nos fuimos para la casa devastados. Yo sí empecé a tener mucho miedo con esta segunda pérdida, porque yo dije, bueno, una de cada 4 mujeres, que es lo que nos empiezan a decir, una de cada 4 mujeres pierde un bebé, es normal un aborto, porque no se pierde tiempo, problemas genéticos, pues tantas cosas. Y en este segundo embarazo, pues las cosas venían bien, había un primer monitoreo efectivo, donde habíamos visto corazón, escuchado el latido. Nos vamos devastados para la casa a volver a sentir ese dolor, a resentir el dolor, y era como una pesadilla. Yo le decía a Esteban, ¿qué vamos a hacer? Yo ahí empecé como en esa búsqueda de encontrar cuál era esa misión de los dos bebés. Hicimos el ritual también de manera muy, muy orgánica, como te dije, soy muy católica, entonces la velita, la oración. Le dije a Dios, pues mostrame qué quieres de mi vida, qué quieres de mí en todo este camino, porque ya estoy muy triste y me siento como frustrada en no poderlo. Bueno, visitamos un médico de reproducción humana para saber si había algo desde la fertilidad, y yo empecé a contarlo en la calle con mis familiares, con mis amigos,
que se va dando cuenta uno que hay muchos temas en la sociedad, y eso no es secreto para nadie, muchos temas tabú. Pues los no hablan de la menstruación, no se habla de la Ujú. fertilidad, no se habla de una cantidad de temas que son naturales del proceso de la vida. Y yo contaba, nos hicieron un termograma, nos hicieron unos cariotipos, tiempo después salió bien, no teníamos, digamos que, algún condicionamiento en lo genético. Ujú. Yo empecé como a levantar la voz de mis hijos y a contar. Cuando me preguntaban, ¿y ya quedaron en embarazo? No, hemos tenido 2 pérdidas. Ok. Ahí empezó como todo ese camino y esa búsqueda. ¿Qué tengo que hacer yo para...? En el tercer embarazo quedé súper rápido, otra vez, como a los 4 o 5 meses. Y en este tercer embarazo lo caminé, la verdad, con mucho miedo. Obviamente estaba, ya no contamos la noticia tan eufóricamente, Ya había más eh, como recelo total. más Ujú. resistencia. Yo le dije a Esteban, no contemos, solo a los más cercanos, que era la familia. Y el embarazo de Lorenzo empezó súper tranquilo, súper calmado, en una certeza también, pero caminando con ese miedo que todas las mujeres, yo creo que cuando hemos tenido una pérdida, al siguiente embarazo se hace más duro por eso, como dudando. Entonces, la ecografía, que todo esté bien, que todo se dé. Y bueno, nació Lorenzo, yo me apliqué 237 inyecciones de noxaparina en el estómago, porque no sabíamos por qué se daba la pérdida recurrente del embarazo. Entonces me anticoagularon y Lorenzo nace por parto natural, nació súper bien sano y hoy tiene 3 años. Oh. Y en un sueño, cuando Lorenzo nació más o menos a los 2 o 3 meses, yo le dije a Esteban, soñé que hay milagros, eh, a Lorenzo en medio de un puente con un ángel de la guarda. Yo mandé a Oh. pintar este cuadro a Lorenzo en el cuarto y un día lo miré y se me vino a la cabeza. A mí toda la vida me han dicho Saru desde Ujú. pequeña. Y yo dije, bueno, si este es el camino, yo quiero empezar a acompañar a las mujeres, a las familias que han pasado por un dolor como estos, para resignificar este dolor, porque si bien yo me sentía tranquila de que ya había estado Lorenzo ahí, que ya estaba vivo, que estaba al lado mío, yo también atravesé mucho el dolor en ese momento. Entonces dije, bueno, esto tiene que tener un camino diferente y un propósito. Empecé a buscar cursos, seminarios, empecé a leer, y la vida, cuando uno se abre, suelta, entrega y confía, te empieza a poner todos esos Lo ángeles, que es. señales. Ujú. Y logré certificarme como acompañante en duelo perinatal y tanatología, y empecé este camino desde hace ya más de 2 años y medio, acompañando a las familias en las sesiones de ventilación, que son esas de manifestación, de volver a contarte esta historia que te estoy diciendo, porque es sanador. Cada que uno cuenta la historia, vuelve y sana, siente, pero ya no resiente ese dolor ni ese sufrimiento, por decirlo así, que es como muy opcional. Y hago rituales, no solamente, y diría yo que la palabra no es despedida, sino hago rituales para honrar y hacer un homenaje a la vida de nuestros hijos, y que sean esos papás los encargados de decir, tengo un hijo, es que no lo tengo aquí. Y ahí voy, no todos los embarazos terminan con un bebé en los brazos, sino en el corazón, como lo hice yo y como lo hacen muchas familias hoy con los bebés estrella. Total, Sari, hay muchas cosas, se me surgieron un montón de preguntas, pero hay algo que te decía antes de empezar a grabar este episodio. Yo claramente no soy mamá, estoy rodeada de muchas amigas que sí lo son. Y he vivido, digamos que la maternidad a través de ellas y a través de las historias de ellas, y es muy chistoso porque muchas veces yo hablo con ella y me piden un consejo y yo, o sea, yo me creo súper mamá, porque además siempre he tenido como ese instinto. Entonces yo creo que yo ya les sé decir todo sobre la lactancia, y lo peor es que ellas pueden dar fe que les funciona. Pero hay algo que a mí me ha parecido súper interesante de todo este tema de los duelos perinatales y gestacionales, pues de lo poco que he leído, y es cómo hay demasiada desinformación en el hecho de que creemos que, por ejemplo, una mujer puede tener una pérdida de un embarazo o de un bebé
Y que estas pérdidas son, no, pues se sentó en el baño o estaba en la casa, tuvo un sangrado y listo, o sea, ya, o sea, como que así son todas las pérdidas, por decirlo así, que son, entre comillas, por decirlo como muy naturales. Pero hay un montón de casos, hay un montón de condiciones, o por ejemplo en tu caso que fue como listo, estoy en el ginecólogo y así es que me doy cuenta que no hay latido, o sea, que no es como una pérdida espontánea. Y siento que son procesos que están cargados de muchísimo dolor también, o sea, de preguntarse o de decirse a uno mismo como yo en qué fallé, yo qué hice, pero por qué no fui capaz, o por qué no, o en qué fallé como mujer, que no pude, como que este embarazo como que llegara a buen término. Entonces ahí me gustaría pues que nos contaras un poquito de ¿cómo son estos procesos de las pérdidas de los embarazos? Como obviamente hay un mundo de posibilidades, pero más o menos cómo son estos procesos, y por qué crees tú que hay tanta, como de dónde parte como esa desinformación que hay al respecto. Yo creo que el bache el vacío está en que esa desinformación también somos nosotros responsables, las mujeres que hemos quedado en embarazo, de que no nos demos derecho o permiso a manifestar. Tuve un aborto, perdí un hijo. Cuando se empieza a vivir el duelo, que es un proceso personal, como lo dice mi, mi maestro de duelo, es tan personal como la huella digital. Por eso es fundamental sentir las emociones como vengan, sin evadir ninguna. Partir como de dos, no comparar el duelo con ningún otro proceso. Puede que haya una mamá y una familia buscando a través de un procedimiento de fertilidad 2, 3, 4, 5 años. Puede que haya otra mamá buscando de manera natural, lleva muchos años planificando, dejó pastillas y empezó a buscar y esa búsqueda se ve muy larga. Entonces, cuando llega una muerte como estas, que la ley natural de la vida no es que uno despida a los hijos, sino que los hijos despidan a sus padres, ¿cierto? Y nosotros no verlos partir, Ujú. cuando decimos, ese que está viviendo esa mamá, esa mujer y esa familia, es el dolor más importante, independiente de la edad gestacional o perinatal que tuviera. ¿Qué es diferente? El manejo y las herramientas, porque, y aquí me voy a meter con algo muy teso y muy bonito también. Tú ya tenías, por ejemplo, un mapa de recuerdos en el corazón y en la mente con el papá, ¿cierto? Entonces, hoy una mamá me puede decir, es que yo lo vi nacer y se me murió a los 3 días, pero yo lo cargué, yo lo olí, yo lo sentí, tomé la foto con él. Pero hoy también dice una mamá, pero es que yo le escuché el latido del corazón y vi el fetico ir creciendo hasta la semana 12, 15. Ese dolor es sagrado, el que cada uno está viviendo en su momento. Cuando ahorita decías cómo se da reconocer y nombrar el suceso como tal es indispensable. O sea, yo tuve un aborto y eso se les digo mucho a las parejas, ¿cómo quieren ustedes nombrar este suceso o estas vivencias? Tuvimos un aborto, perdimos un hijo. Lo que pasa es que la palabra pérdida se le manda esa orden al cerebro y créeme, es más difícil pensar todo el tiempo en pérdida, en escasez y el siguiente embarazo va a ser difícil conseguirlo porque me pasó. Estamos Ujú. pensando a todos que vamos a perder. Nada, los hijos son ganados, no solamente sabe eso, cuando lo puede evidenciar acá y nacen estos niños arcoíris que vienen. Entonces, nombrar el suceso como tal y nombrar al hijo, porque se le da un lugar en el corazón, pero también se le da un lugar en el sistema familiar. Y de ahí vienen muchas herramientas y muchas técnicas por núcleo familiar, por constelaciones familiares, pero el hijo que viene y que no se queda en esta tierra, nadie lo va a reemplazar. Nadie. Creo que hiciste hace poquito un podcast con Cata Osorio, que Cata decía, Sí, si se le muere un pececito a un niño, no se lo reemplacen. total. Explíquele que el pez murió, se enfermó por falta de comida, porque no le cambiaron el agua, pero ese pececito no se va a reemplazar. Que vamos a comprar otro, sí, pero nadie reemplaza ni un animal ni una persona, ¿cierto? Entonces, le nombramos, le damos un nombre a ese bebé. Yo recuerdo que fui hasta el año pasado donde una que tenía 5 pérdidas y todas llegaban a los 10, 12, 13 semanas y ninguna fue nombrada. Ya este año por fin pudieron quedar en embarazo y ellos
digamos que se desatrasaron y pudieron hacer como conciencia de nombremos estos hijos, démosle un lugar, porque solamente, ¿saben? Ocupan un espacio y un lugar muy importante, no solamente en el corazón, sino en la familia. Entonces se reconocen los hijos según las gestaciones. Y ese dolor es el más importante y es al que hay que darle prioridad. Me preguntabas que cómo también, que ahí es, tanto tabú buscar una red de apoyo, bien sea un psicólogo, un acompañante en duelo, una ayuda profesional que nos acompañe y que nos aporte herramientas para afrontarlo y si es el ritual, si es una ayuda psicológica, que puedan proteger ese dolor y que tengan espacios para sanar y para liberar. A mí me preguntaban mucho, pero ¿cómo se sana? Es que se sana llorando, se sana Total. sacando el dolor desde el alma, es de la única manera que cruzamos ese río tan lleno de turbulencia, de tantas sombras, porque uno cruza un desierto y uno cree que ese desierto es como la meta y no como un periodo de transición en el que hay que pasar por ahí para poder dejar que llegue ese milagro. Y creo que también, Saris, ahí va mucho como lo que te decía, y es que como todos los casos son diferentes, entonces está el caso el de la mamá que tuvo el aborto espontáneo, el de la familia que vivió este aborto espontáneo, pero está la otra que, digamos, puede tener como más complicaciones o puede estar como en riesgo su vida por determinado procedimiento que hay que hacer para poder, pues, como sacar el feto. Entonces siento que ahí es no solo ponerle el nombre como a este dolor o el nombre a este bebé, sino también de permitirse sentir y vivir como todas estas cosas que a nivel mujer y también a nivel familia te hicieron sufrir, te hicieron sentir dolor porque claro, me imagino que hay muchos casos también en los que puede ser que después de este procedimiento que te hicieron, post pérdida, por decirlo así, pues tengas que estar sometida a otras cosas que hagan más o menos difícil el poder quedar en embarazo o que te dejen como con ciertas secuelas a las que siento que también hay que ponerles como ese ojo o esa conciencia de vivirlas. Así es. Mira, hay una, hay una palabra en hebreo, espérame, ya, de catexis, que significa dejar ir. Ujú. Estás hablando de todas esas, la edad gestacional, perinatal, independiente de la que sea, la reflexión es traer también a la conciencia que tengo que dejar ir yo, sobre todo las mujeres que de cara a una maternidad somos como tan controladoras que creemos que nada va a pasar y que somos como esa mamá de los pollitos arropando y protegiendo todo el tiempo, entonces que hay que dejar cuando un hijo se nos muere, que tengo que dejar ir con ese hijo que vino a sanar, es no solamente este dolor, este aprendizaje que debo de tener, que yo identifiqué con Ángel y Milagros, que tenía que dejar ir para que llegara Lorenzo, pero que también llegara este proyecto. Solamente sabemos como cuando llega esa bendición aquí en la tierra, cuando enviamos un hijo al cielo. O sea, yo creo que puedes hablar, y lo vivo yo a diario con los acompañamientos o los rituales. Siempre me dicen, este hijo nos dio una bendición, así no se haya quedado aquí en la tierra, llegó un hermanito, mi esposo cambió de trabajo, o sea, si uno lo quiere ver del tamaño de todas esas señales, lo único que vienen a darnos son regalos. Sí, total. Y siento que precisamente es la misma vida de ellos la que se convierte en regalo, pues como que es un acto como de yo dejo este plano para entregarte algo que tú necesitas para tu misión de seguir. Pues es que mi misión era venir, mostrarte algo en este poco o largo tiempo y ya. O sea, era eso y te estoy entregando como las herramientas que tú necesitas para seguir en esta vida. Así es, así es. Para la misión, 7 semanas, 9 semanas, 12 semanas, ese era el alma que tenía que estar aquí y esa alma sigue creciendo. Hay una mamá en Bogotá, Cami, la mamá de Juan Andrés. Juan Andrés se fue a los 2 añitos y medio de vida, le regaló esos 2 años y medio de alegría y de sonrisas y Cami hizo como un pacto de almas. Cami cada que vio una pluma sabe que ahí está Juan Andrés. Y desde que falleció Juan Andrés, desde que trascendió, ella se encuentra plumas por todas partes y son cosas que quizás
muchas personas dirán, pues no se entiende, ¿cierto? Él está ahí y él sigue creciendo y le sigue hablando y sigue cultivando su vida y su alma. Bonito, cuando no se quedan aquí en este plano terrenal, sino que ascienden al cielo o a ese jardín del que muchos en tanatología hablamos que es como ese jardín del Edén. Total, y que además, pues ya en muerte de personas grandes, por ejemplo en mi caso o en el de mi papá, ¿cierto? Siento también que para ellos es como estar en ese otro lugar en el que evidentemente todos vamos a llegar, están en este sitio en donde su alma sigue evolucionando, pero que finalmente lo único que hicieron, y yo siempre lo digo, es como que nos ganaron, pues como que se adelantaron a vivir de ese paraíso y somos nosotros los que todavía estamos aquí porque tenemos esas cosas que, entre comillas, chequear para poder llegar a ese sitio. Y cuando uno empieza a ver la vida en estos términos, empieza a entender la muerte de otra manera, pues como con una visión mucho menos del sufrimiento, porque dolor evidentemente siempre va a haber, pero no tanto del sufrimiento, y empieza a hacer más las paces con la muerte y a la vez hacer las paces con la vida, pues porque precisamente es esta conciencia de que somos finitos la que nos permite como disfrutar este aquí y ahora. Saris, ahí hay algo muy importante también para hablar en todo este tema de las pérdidas y es de las pérdidas de los bebés, de los hijos y es cómo si para una mujer de por sí ya es difícil, ¿cierto? Porque digamos que es la que estaba sintiendo los cambios en su cuerpo, que era quien estaba viviendo como todo ese proceso interno de cambios con el embarazo. Y si para ellas es un duelo invisibilizado, como para los hombres también es un duelo completamente silencioso, invisibilizado, y sobre todo como nosotros no les hemos podido dar a ellos también el espacio o muchas veces asumimos que es que ellos son más fuertes o ellos no muestran tanto sus emociones, y por esto mismo como que los hemos negado un poco, por decirlo así, como ese espacio a que sientan y a que vivan también lo que es este proceso. Desde tu experiencia en el acompañamiento con mamás y con familias, ¿cómo, cómo ves tú esas diferencias entre cómo lo transita el papá y la mamá? ¿Y qué sientes que hace como diferente, por decirlo así, este duelo en los hombres? Mira, te voy a contar algo y es muy curioso porque las mamás me miran o las mujeres me miran cuando llego a los acompañamientos o los rituales y es que lo primero que hago después de saludo a los dos y de contarles que es un espacio de privacidad, de confianza, que es un espacio sagrado, es que empiezo por el hombre. Entonces ellas me miran como, te lo vas a poner a hablar a él, ¿cierto? Y ellos me miran como, puedo hablar o me da pena o no, que empiece mejor mi esposa o mi pareja. ¿Por qué? Dicen, y lo viví, el dolor es más llevadero cuando tienes a alguien que sostiene tu mano o tu brazo, pero en el caso de una pareja que haya perdido un bebé, no es tan llevadero muchas veces que esa carga emocional de la mujer solo la reciba el hombre, porque entonces qué brazo y qué mano de apoyo va a tener él, ¿cierto? De por sí, pues son una figura protectora, su figura masculina de generar confianza, de que todo esté bien, de evitar hablar sobre la muerte, porque para los hombres, y lo he identificado en los acompañamientos, es como un fracaso, una frustración. Entonces no hay tiempo, y lo manifiestan así, no hay tiempo para procesar la pérdida. O sea, desde que llegan a la casa están volcados a, entonces, proceso con pastillas, uno en el baño, expulsando, gritando del dolor, casi que con contracciones. Si es un proceso en una clínica, entonces ellos están llenando formularios, gestionando aquí, allá, si es un curetaje, si es un parto natural, porque son naturales que se dan con bebé que ya viene, entonces mucho más difícil porque a ellos todo el tiempo están volcados es a proteger, a que no falte nada, entonces sienten fracaso, sienten mucha frustración y ese dolor, porque con seguridad sienten y experimentan dolor interno, se queda ahí, dormido, profundizado y es un duelo encapsulado del todo, donde no se manifestó, no se ventiló el dolor, ¿cierto?
Y lo que pasa es que ya cuando llegamos a estos acompañamientos se pueden desahogar en llanto, en rabia también, porque empiezan a hablar mucho. Ok. Uno ya va como y leyéndolos porque inclusive hay reclamos y reclamos en el buen sentido. No me preguntaron cómo me sentía, yo me tenía que ir a trabajar al otro día porque después quién tiene aquí la casa, si hay otro por medio hay que estar pendiente, tantas variables que inciden en un proceso como esto. Entonces no hay tiempo y volvemos a lo mismo, es responsabilidad de nosotros, de todo la red de apoyo, de preguntarle al hombre cómo se siente, cómo está. Quizás hay algunos momentos en los que no va a querer, pero siempre decirle, estoy aquí, puedes estar conmigo, te acompaño. Yo recuerdo que en un momento yo le decía a Esteban, cuando pasaron como todas esas vivencias, tal, o sea, que otra persona escuche, puede que yo en este momento no tenga ni la apertura ni la disposición, busca como algo externo para que tú puedas como experimentar o desahogarte a un deporte, una actividad. Mucho tiempo después lo empezamos a hacer, pero en el proceso como tal, vamos a ser conscientes de que el hombre, al contrario, necesitamos es validar y visibilizar todas esas emociones para que ellos también puedan vivir un proceso de duelo sano y saludable. Saris, y porque digamos que no es un mito, por así decirlo, sino que es una realidad que cuando hay estos momentos coyunturales de duelo compartido, porque es precisamente eso, no es lo mismo que yo esté viviendo un proceso sola, ejemplo, se murió mi papá, mi mamá, y digamos es mi duelo, es mi persona, a cuando estamos compartiendo un ser en común, cuando estamos teniendo un duelo de pareja, que así sea diferente, la manera en que lo estemos viviendo, los dos sigue siendo compartido, y esto puede ser un momento coyuntural para la pareja, pues a nivel pareja, puede ser un momento como de en el que se acaben las cosas o en el que nos convertamos y salgamos de acá convertido en el mejor equipo. Creo, no sé si de pronto tú en este acompañamiento que haces con parejas has tenido como estos casos en los que esas pérdidas de los embarazos hayan logrado como esa desestabilización, por decirlo así, de la pareja, porque no hay como un punto de entendimiento de lo que el otro está sintiendo. Si no estoy mal, la cifra es el 25% de las parejas se separan a raíz de la muerte de un hijo. Wow. Me ha pasado, sí, han vuelto como a solucionar y a reencontrarse en el camino y me alegro siempre de corazón, no pierdo la comunicación con los pacientes o los pues, acompañamientos que hago, pero sí siente uno, y voy a hablar de un caso muy bonito, pero también muy fuerte, Ujú. pasado, recuerdo, él habían tenido ya 3 pérdidas, ella tuvo un momento coyuntural en su salud porque creo que le dio una bacteria en el último corto, Ok. y él le dijo, mira, yo prefiero perder cuantos hijos vengan, pero yo no quiero que se me muera mi esposa, yo no quiero que te mueras tú, porque entonces no voy a tener con quién tener esos hijos, con quién seguir construyendo y soñando. Eso suena fuerte, que se me sigan metiendo los hijos, pero no con la que los quiero tener, ¿cierto? Porque ahí estaba su gran amor y él finalmente identificó que esos 3 duelos anteriores no los había vivido bien, de manera saludable, que no había expresado y validado lo suficiente sus emociones y que las había invisibilizado. Entonces hay rupturas, hay fracturas, hay deterioro en la relación, claro. Cuando empezamos a buscar a Lorenzo en el tercer embarazo, Esteban estaba cansado porque uno ya entra en una fase de reloj biológico, ansiedad, empieza ese afán a presionar, a obligar al otro y a darle ultimátums, tiempos en el que el hombre así no piensa o siente o puede continuar ese camino con, con lo que le nazca, ¿cierto? Y con lo que trae el proceso a nivel natural. Entonces yo era, no, entonces aquí a 6 meses, no, pues casi que nos separamos, ¿cierto? Wow, ok. Entonces pasan muchas situaciones y muchas variables que las parejas se enfrentan a. Claro que fractura y claro que deteriora, pero yo también creo que dicen que el tiempo, solamente el tiempo lo cura, solamente el tiempo lo sana. ¿Qué hace uno también con ese tiempo? Porque si uno no sabe qué hacer con ese Ujú. tiempo, el silencio se roba la comunicación y todos los instantes que puede vivir esa pareja a un momento diferente,
y se perpetúa el dolor. Y cuando uno perpetúa el dolor, se convierte en el sufrimiento del que hablábamos ahora. Por eso es que pues se levanta uno un día y dice, divorciémonos porque mira, no hubo hijos, aquí no hay una Ujú. esperanza, tú tienes miedo, estarás frustrado, yo tengo también un reloj biológico que me está dando aquí la alarma de que tengo sí o sí que ser mamá, y también cómo leer que ese bebé vino a unirlos, vino a fortalecer la comunicación en pareja, que tenemos que dejar ir de la pareja, que ya no nos sirve, que ya no nos aporta, y al contrario, viene este bebé estrella a recordarnos lo unidos y lo bien y lo amoroso y las semillas que podemos sembrar de aquí en el camino hacia adelante. Sí, total, que uno lo que tiene que tener en esos momentos es como, por más dolor que haya, es como conectarse con esa intuición y con esa conciencia de esto que me está enseñando, por más difícil que sea. Y claro, uno de primerazo no lo verá, ¿cierto? O sea, uno en ese momento de dolor, uno no va a decir, ay, sí, estoy perdiendo a mi bebé en este momento, entonces esto que vino a enseñarme, no. Pero es como con el pasar de ese tiempo, ¿cómo permito yo que mi intuición sea la que me diga como esto me vino a enseñar tales y tales cosas, me vino a enseñar de mi pareja que nuestro proyecto de pareja, porque más allá del proyecto de ser papás, pues tiene que haber siento yo, un proyecto más sólido, pues como de pareja y de construcción para poder ser esos papás de ese hijo que llega. Entonces es como esa oportunidad o esa ventana que el mismo dolor nos da para aceptar, para sanar en medio de esas lágrimas, en medio de ese dolor y pues así poder salir adelante, pues porque además me imagino que uno con un dolor de esos, y creo que lo hablabas tú ahorita en el momento de las pérdidas y cómo después un embarazo se puede volver más difícil, es si tú estás vibrando como en ese sentimiento de perdí, de no lo logré, de no puedo, de tan, ¿cómo te das también la oportunidad o el permiso como de volver a tener otro embarazo o de volver a lanzarte a este mundo de ser mamá y papá? Diferente. Esa versión de nuestros hijos nos hace crecer, nos hace más conscientes, nos hace ver la vida diferente. Creo que se nota, se escucha diferente, se ve diferente cuando uno hoy habla, mira, tú ya pasaste por este proceso con tu papá, yo ya pasé por el proceso de mis hijos, que una persona que no lo haya vivido, el respeto lo ve uno muy diferente. Entonces, así es, tienes todo en ese sentido. Saris, hemos hablado también en este episodio mucho del tema de rituales, ¿cierto? Porque es una labor muy bonita que tú haces en este acompañamiento con los papás y pues con las familias que han pasado por pérdidas gestacionales y perinatales. Y me gustaría que habláramos de esto. Yo siento que el rito, ¿cierto? Los ritos como tales, independiente, aquí no estamos hablando pues como de ninguna religión o no están asociados estos ritos a ninguna religión, pero este ritual como de despedida de tránsito es fundamental para uno darle como ese cierre a ese ciclo, sea porque de manera metafórica o de la interpretación que le damos nos ayuda a sanar como ciertas heridas o nos ayuda como a integrar ese dolor un poco, pero también porque nos permite decir como ya está, o sea, te fuiste y ahora estoy yo aquí y este es mi camino y es mi camino y mi vida la que sigue. De hecho, hace poquito me escribió una persona que me decía que se sentía como muy mal o muy nostálgica por todo el tema de que venía Navidad. Entonces me decía como, es que yo no quiero ni siquiera pues como escuchar un villancico porque no quiero pensar pues en que voy a pasar esta Navidad sin mi esposo y pues me va a tocar estar feliz porque tengo una hija pues que necesita que yo esté feliz. Y es como muchas veces nos hace falta como este cierre a este dolor y lo único que hacemos como en los otros momentos de nuestras vidas es pensar que es que es lo que él hubiera querido, entonces yo voy a estar bien porque es lo que él hubiera necesitado, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, que tenemos estos bebés o estas personas que llegaron a nuestra vida y que quizás ni nos hablaron, o sea, que solamente llegaron y que quizás ni las conocimos, como es el caso de estos duelos estacionales,
pero cómo es tan importante de una manera simbólica darles ese paso y permitirlos a nuestra manera, como dejarlos ir. Lo que tú decías ahorita también de la palabra en hebreo, como darles ese permiso y soltar y darnos cuenta que somos nosotros los que quedamos. Cuéntanos un poquito como de esos rituales que haces en ese acompañamiento y lo fundamental sobre todo que son para las familias. Bueno, cuando se produce una pérdida, Caro, nuestro cerebro debe procesar mucha información en muy poco tiempo. Entonces eso suele, como ya lo hemos dicho, como generar un bloqueo emocional, Ujú. ¿cierto? Lo de despedir sirve. Yo recuerdo que en el diplomado y en la certificación nos decían los expertos, dicen que sirve, que hay evidencias, y yo lo hago hoy, yo vuelvo a lo mismo, hago el seguimiento y el ritual lo que hace es que marca el inicio de un proceso más sano y mejor transitado, como lo es el duelo, ¿cierto? Entonces, sirven, hay evidencias que son una herramienta gigante, amorosa, de desprendimiento, que ayudan a ese cerebro que estaba tan bloqueado a reprocesar otra vez como toda la información y que faciliten unas conexiones diferentes con ese bebé. Es un momento de mucho significado, es un momento sencillo. De pronto las personas creen en un ritual y entonces eso cómo es y en qué lugar, qué La lleva. música, la mística, la magia alrededor. Ujú, Es un momento místico, ujú. mágico, que yo no voy con un guión, pues siempre pregunto cómo se llama el bebé, no tiene nombre, piensen en un nombre que esta noche lo vamos a mencionar y a Ok. hacer homenaje a la vida, encendemos velas, ponemos música, escribimos, escribir sana el alma, desahogarnos Desahoga. a través de esa ventilación, en duelo se llama ventilación, volver a recrear esa historia, pero ya cuando entramos al ritual, las familias llevan objetos que tengan significado, si era una prueba de embarazo, la ecografía donde se ve bebé, un mameluco, hay unas que llevan ya o sus peluches o una la otra vez llegó como con su se llaman las mamás. Entonces le faltaban menos meses para que el bebé naciera, para que Miguel naciera. Entonces ella se llevó todo su primera semana. Entonces es un momento de mucha conexión, de mucha magia, de mucha confidencialidad Ujú. eh, y como intimidad. Diría yo que esa es como la palabra y el significado que se le da eh, porque uno comienza el ritual y ve a la pareja, sí, triste, pero uno sabe que todavía hay mucho por dentro por sacar, entonces ya cuando yo leo una carta que es de los hijos hacia los papás diciéndoles, me voy, vine a este corto viaje por este mundo terrenal y quiero decirte que me llevo el mejor equipaje que me hayas podido sacar. Me llevo en mi maleta tus valores, tus principios, como me levantabas por la mañana, cómo me acariciabas, me llevo parte de tu voz, un pedacito de tu corazón. Entonces, todo eso va haciendo que la emocionalidad y las emociones vienen del sistema digestivo de acá, del estomaguito, que uno Ujú. empieza como que ellos ya están en confianza, entran en esa comunicación de ellos dos, porque yo les digo, ustedes son hija de luz destacada como pareja y fueron los que sembraron esta semilla y como hoy siembran esta semilla, hoy honran la vida y la vida no en este mundo terrenal, sino en la divina y en la celestial. Entonces ya entran como, dicen las mamás hoy como que marcamos que empezamos a caminar estos pasos de una manera diferente, sintiendo uno a través como de todas esas vivencias, emociones. Entonces, también se le da, y creo que los rituales también es para otorgar al bebé una identidad y un lugar en la familia, en la sociedad, o sea, cómo lo nombramos y cómo decimos nosotros. Cuando me preguntan a mí cuántos hijos tienes, tres, y me dice, ay, no sé, tan joven y con tres hijos, tengo dos en el acá en la tierra, y es que eso se cuenta. Sí, Claro. esos Ujú. también se. Entonces esos rituales ayudan para poder elaborar el duelo. Saris, para ir finalizando,
Ahorita hablábamos un poco como de esas herramientas que le pueden servir pues a una mamá o a una familia que está atravesando este tipo de duelo como para atravesarlo mejor, pero ¿cuáles crees tú que son esos tips que si hay una mamá que en este momento está viviendo esta situación, esos tips que le pueden servir para empezar a darle precisamente como esta voz o a reconocer que a lo mejor hay un sentimiento ahí o hay una emoción que le quedó de esta situación que se está moviendo, a la que necesita prestarle atención? Bueno, primero, la mujer que está atravesando este camino, que pueda cruzar ese río y ese dolor y esta oscuridad, porque es una oscuridad la que no cree que no va a salir, con cada emoción como venga, que no evadan ninguna emoción, dejen sentir esa tristeza, dejen que llegue la rabia que es natural de este proceso de duelo, dejen que llegue otra etapa, que es la negociación, que es uno como, bueno, entonces ya me reincorporo al y finalmente llega la aceptación o la vinculación. Esas etapas del duelo que se puedan vivir como dando. Dos, protejan ese dolor también. Ujú. Hay unas es que me dicen, me tocó ir al baby shower porque mi cuñada está en embarazo, mi mejor amiga, renuncien también a espacios y eso no quiere decir que se están negando al sentido de realidad, protejan su dolor, sepan a qué lugares van, con qué personas van a compartir, de quién se alejan y a quién después regresan, pero que puedan Ujú. blindar dolor. Tres, el nombramiento, darle un lugar a ese bebé, si tienen pareja también, cómo traen a su pareja a las conversaciones. Miren, quizás a veces es mejor el silencio que las palabras, porque en un momento como lo es el duelo, cuando uno recibe esta noticia, quizás las palabras sean un poco más ofensivas, más hirientes, protejan también esa relación de pareja que han construido para que después puedan los dos sobrellevar mejor el camino y decir, bueno, quisimos y decidimos esta elección es desde el amor y salimos adelante. Que puedan reconocer esos hijos, busquen una red de apoyo y hoy hay demasiado, Importantísimo. Ujú. demasiado. En redes sociales, la red de apoyo, bien sea psicólogo, el psiquiatra, el acompañante en duelo, pero que ustedes puedan manifestar, ventilar y poder definitivamente ayuda demasiado a una verdadera sanación. Y sin obsesionarse, comiencen como a ver y a identificar cuál es ese propósito y esa misión que traía ese hijo, porque pues pasaremos de largo y hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo que tengo que caer en embarazo y buscar hijos. ¿Qué les quiso decir ese bebé para que ustedes también puedan capitalizar y abonar ese terreno? Yo creo que es como eso y saber y sentir la vida hoy en el presente, que es lo que hoy, por ejemplo, Lorenzo me enseña. Qué bueno que fuéramos y que tuviéramos siempre alma de niños, vivir aquí en el ahora. En el pasado, ese pasado ya no tiene futuro y el futuro no Total. sabemos qué va a pasar, nos genera ansiedad y estamos todo el tiempo allá pensando qué viene, cuándo, cómo van a suceder las cosas, regalarse también este presente y poder cruzar ese río, que aunque duela, uno logra llegar al final del túnel y poder volver a sonreír. Finalmente sale ese arco iris que nos recuerda la esperanzador que es la vida. Total, Saris, así es. Saris, gracias, gracias de verdad por haber estado en este episodio de Otro Manual para el Duelo, por regalarnos todos estos tips y todas estas herramientas y por de verdad ser también como esa voz de tantas mujeres y de tantas familias que están atravesando una situación tan difícil como es un duelo gestacional y que encuentran a ti una voz de apoyo y ese consuelo precisamente pues para atravesar de una manera más fácil o acompañada este proceso. Mil y mil gracias. Caro, gracias a ti, de verdad que es un regalo gigante estar en este espacio, gracias por crear esta comunidad llena de amor y de tantos aprendizajes. Un abrazo grande. Bueno, y a todas las personas que escucharon en este episodio de Otro Manual para el Duelo podcast, recuerden, siempre quédense con lo que más resuenen y lo que no simplemente déjenlo ir. Y si conocen a alguien que esté viviendo una situación de este tipo de duelo o una pérdida de un embarazo, compártanle este episodio para que encuentre un poquito de luz en ese camino. Chao y nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.